Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos otro programa de Libros sin tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Nuria, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo has estado? Recordanos las líneas de comunicación de nuestro programa. Bien, muy bien. Las líneas de comunicación son el WhatsApp 11 55 77 11 92 y nos pueden escuchar en la página de fmradiocultura.com.ar o Soy TAIG Producciones. También en nuestro Instagram. Siempre me lo olvido. @libros sin tiempo. Correcto, sí. Bueno, ¿Cómo estuvo la semana? Bien, muy bien. Estuve leyendo mucho. ¿Qué estuviste leyendo? Con una novela que están haciendo ahora serie y se llama Yossi, el espía arrepentido. Ah, la traje. Empezamos. Me la con traje, todo. Sí, pero no lo terminé de leer. Así que en este programa no te voy a contar nada más. Bueno, ok, lo vamos a dejar para la semana que viene, entonces tenés que terminarlo. Apasionantes. Sí, vi unos carteles ahí en la autopista que estaba promocionando la plataforma de Prime Video. Sí, Prime Video. Bueno, hablando de plataformas, yo terminó la Feria del Libro y me puse al día con documentales y con series. Ajá. Que había abandonado durante las 3 semanas de la Feria del Libro. Y este fin de semana vi un documental que se estrenó hace muy pocos días que se llama El fotógrafo y el cartero, el crimen de Cabezas. De José Luis Cabezas. Sí, lo subieron a Netflix la semana pasada. No sé si viste. Lo empecé a ver, pero no lo terminé de ver. Ah, bueno. Te lo recomiendo. Dura 1 hora y media. Es un documental corto. 1 hora y un poquito más. 1 hora 40 dura. Sí, bajo la dirección de Alejandro Hartman, que es el mismo director que hizo el documental del caso María Marta García Belsunce, que se llama El Carmel. Bueno, este documental cuenta un hecho real que sucedió en nuestro país en la presidencia de Carlos Menem, Luis, en la costa atlántica, en el balneario de Pinamar. No sé qué edad tenías vos, en el verano de 1997, más exactamente el 25 de enero. Yo estaba terminando el colegio, me acuerdo muy bien. Esto ya hace más de 25 años. Yo ya estaba en la facultad, sos más joven que yo. Bueno, este caso la verdad que cambió un poco la historia de nuestro país, porque no solamente marcó una época, sino una década de la Argentina. Cuando secuestran y asesinan al reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas, y luego lo incendian en su auto, en un descampado de General Madariaga, muy cerquita de Pinamar. Es un caso que conmovió a todo el país y la verdad que al verlo este fin de semana me hizo recordar muchas cosas, porque yo estaba cursando la carrera de comunicación en ese momento en la UBA y nos conmovió a todos los estudiantes. Claro que sí. Así que después de 25 años, ver este documental es muy bueno también para los estudiantes de comunicación, los jóvenes que quizá no lo recuerdan o no habían nacido. Es un caso que trascendió los límites de nuestro país. Tiene excelentes testimonios de primera mano, imágenes de archivos. El documental es muy preciso en su cronología y muestra un momento de la historia política de nuestro país. Claro, porque era el momento en el cual Duhalde estaba lanzando también su candidatura a presidente, ¿no? Y estaba enfrentado con Carlos Menem, que era el presidente de entonces. Entonces, cuando aparece el cuerpo de Cabezas, se mezcló todo, me parece. Sí, la verdad que sí. Aparecen muchos, yo digo, personajes políticos que lo seguimos viendo hoy también, como es, bueno, el expresidente Eduardo Duhalde, también el que era ministro en ese entonces de Economía, Cavallo. Bueno, la verdad que tiene testimonios que son muy ricos y marcan una época. A ver si escuchamos un poquito del avance. Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana. Un automóvil
está absolutamente calcinado. Es imposible secuestrar a una persona y retirarla de Pinamar sin que sea percibido. En cada cuadra había un político, en cada cuadra había un empresario. Un crimen en plena democracia era absolutamente conmocionante. Se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza. Y para mí, o fue la policía bonaerense o fue Alfredo Chabrán. Era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Todo lo que tenía que ver con Chabrán tenía que ver con secretos. Que el señor Chabrán lidera una mafia, se esconden, ni siquiera se conocen las fotos. Nos dice la frase: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. En el momento nos dimos cuenta que iba a ser una foto impactante. La foto que todo el mundo buscaba, ¿no? Uno de los episodios más oscuros de la historia nacional. El caso de mayor magnitud en Argentina y en la región, y no sabíamos dónde estaba la verdad. Estaba esposado. Las esposas me remitían a policía. El doctor Alfonsín dijo: le tiraron un muerto a Duhalde. Había mucha denuncia de corrupción. Se hicieron investigaciones sobre comunicaciones telefónicas. Casi todo el gabinete de Menem tenía contacto con Chabrán. Y Chabrán es un empresario como cualquier otro. La expectativa de si iba a hablar o no. Se hacen los allanamientos y a Chabrán no se lo encontró. Buscábamos explicaciones y responsables del crimen inmundo de José Luis Cabezas. No son solo noticias, son personas, son historias, y que podemos ser cualquiera de nosotros. No se olviden de Cabezas. Gabriel Michi, que es licenciado en comunicación, periodista de la revista Noticias y compañero de trabajo en ese momento de José Luis Cabezas, escribió en el 2016, Luis, un libro que se llama Cabezas, un periodista, un crimen, un país, y también forma parte de la fuente principal del relato en el documental que subió a la plataforma Netflix, y hoy se dio un ratito para conversar con nosotros. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Nuria y Luis te saludan. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Gracias por charlar con nosotros un ratito. Bueno, ¿por qué tenemos que mirar el fotógrafo y el cartero, Gabriel? Bueno, primero que nada porque es un documental muy bien logrado que hizo Netflix en este caso, con Alejandro Hartman, el director, y Vanessa Ragona en la producción, y que nos retrotrae a lo que fue el peor crimen contra la libertad de expresión desde que volvió la democracia en Argentina, un hecho que sin duda fue un parteaguas para la historia argentina y que significó también un clima de enorme movilización social en reclamo de justicia, como nunca se había visto en todo el mundo con respecto al crimen de un fotógrafo, un reportero gráfico o un periodista. La verdad, en ningún lugar del mundo se produjo esta movilización que hubo y ese compromiso también de los medios de comunicación y de los periodistas en el reclamo de justicia. Es un mojón en la historia del país y creo que es muy importante, sobre todo para aquellas nuevas generaciones que de pronto no supieron o conocieron muy por arriba que aquí, lamentablemente, en la Argentina, en democracia, asesinaron a un periodista, ¿no? Sí. ¿A vos qué te pareció el documental? ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cuál fue la etapa porque venimos de 2 años donde tuvimos pandemia? ¿Cómo fue el trabajo ese? Contanos un poco. Claro, yo no estoy involucrado en la producción del documental. Ajá. Yo simplemente hace 2 años, cuando Alejandro Hartman empezó a trabajar este documental, sí, pidió que tomemos un café para que lo oriente un poco. Yo les conté básicamente cuáles eran para mí las entrevistas que hay que hacer para un documental de estas características. Algunas se consiguieron y después sí, a lo largo de los 2, bueno, me entrevistaron hace 1 año más o menos, y durante el transcurso de toda esa investigación, cuando estaban haciendo el documental, me estuvieron consultando por cosas específicas, tanto de la causa judicial como de la vida de José Luis, como también de nuestro trabajo allá en Pinamar, ¿no? Cuando cubríamos la temporada para Noticias. Y bueno, cuando lo fui a ver el estreno, lo fui a ver en el Bafisi, que fue un preestreno allí. Sí. Fue muy, muy impactante porque, aparte de encima verlo en pantalla grande, es muy choqueante revivir lo que uno
pasó durante estos 25 años de lucha, y en definitiva es también una situación muy movilizadora cuando uno ve testimonios como los de los papás de José Luis, que ya no están, la lucha que tuvo que dar la familia de Cabezas. Si bien yo lo conozco desde adentro porque sigo en contacto permanente, ellos son como mi familia y yo soy como parte de su familia, entonces lo conozco, pero bueno, verlo en una pantalla grande y contado por terceras personas es realmente muy, muy fuerte. Claro, sí, la verdad que es muy bueno el documental. Buenas tardes, Gabriel Luis María Cuense. Entre los testimonios veíamos también los del expresidente Eduardo Menem, ¿no? Y cómo se había cruzado su campaña electoral o su campaña presidente con este crimen. Él presta su apoyo a toda la familia. ¿Vos le creíste desde un primer momento? Yo tengo por deformación profesional mucha desconfianza de cuando hay intereses políticos de por medio. Esto, digamos, la verdad es que a mí en particular siempre el accionar de algunos, digamos, entramados del poder me generan desconfianza. Lo cuento en el documental, particularmente también con el tema de la policía, después de haber investigado mucho. En el caso de Duhalde, lo que sí yo noto es que él, en este caso, sintió, y lo digo en el documental, él sintió miedo, realmente él sintió miedo. Creo que en todo caso su compromiso, más allá de la cuestión política, él aspiraba a ser candidato a presidente, que de hecho después lo fue y perdió las elecciones de la Rúa, pero llegó a ser presidente con la caída de la Rúa y cuando la Asamblea Legislativa lo puso en ese lugar, digamos, ¿no? Pero no por el voto popular. Claro. Pero sí, yo creo que él se sintió atemorizado porque recordemos que a José Luis lo asesinan en el camino rural que Duhalde transitaba casi todos los días para ir a pescar, ¿no? Entonces él también entendió que más allá del mensaje que era directo hacia nosotros, que le mostraba a Chabrán y su entorno nuestro trabajo investigativo, también él entendió que hubo un mensaje hacia él, ¿no? En el documental en un momento vos decís que el caso de José Luis sintetizó de alguna manera todos los males que había en la Argentina en ese momento. ¿Cuáles eran esos males? Bueno, había un empresariado corrupto, muy representado en este caso por Alfredo Chabrán, que había hecho negocios, en general yo decía, no era con el Estado, sino contra el Estado, porque si bien el Estado se suponía que era la contraparte, él sacaba sus beneficios perjudicándonos a todos nosotros, ¿no? Sí. Pero aparte, él tenía vínculos con el poder político, con el poder ejecutivo, en este caso en manos de Carlos Menem y gran parte de su gabinete, con el poder legislativo. En ese momento se hablaba irónicamente en el Congreso de que Chabrán tenía quórum propio, hablando de los legisladores que le respondían. Después también con el Poder Judicial, ninguna causa judicial contra Chabrán avanzaba. Aparte tenía vínculos con los servicios de inteligencia, con los sindicatos, con la iglesia, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales. Era un poder paralelo, ¿no? Y yo digo también esto de la síntesis porque en el crimen están como los distintos estamentos que tanto mal le hacían a la Argentina. Ese empresariado corrupto que dio la orden en manos en caso de Chabrán para que el crimen se cometa, que esa orden se la da a su jefe de custodia, que era Gregorio Ríos, que era también dentro de su estructura de seguridad había muchos ex represores de la dictadura militar que operaban en las sombras en vínculos con los servicios de inteligencia. Después aparece un estamento de las policías, la policía corrupta, digamos, en este caso que asesinó a José Luis y que liberó la zona para que el crimen se pueda cometer y hizo inteligencia sobre nosotros en los días previos, que a su vez trabajaban con delincuentes comunes para que de armas llevar, digamos, que lo que hacían era hacer trabajos sucios y a su vez tenían vínculos con los punteros políticos barriales, por un lado, y también con las barra brava de los clubes. Es decir, en un mismo caso estaban sintetizados
los peores males que se daban en ese entonces en la Argentina, ¿no? Sí, viste que la plataforma Netflix estrenó otros casos, así de docu-realidad, digamos, como el caso Belsulce o el caso Nisman, donde en realidad no se termina de encontrar a los culpables, y no pasa lo mismo con el documental de Cabezas, donde la justicia de alguna manera se expidió. ¿Vos cómo vivís eso hoy? Porque los culpables de la muerte de José Luis están hoy libres. En lo personal, habiendo acompañado y siendo el amigo de alguna manera de esa noche, donde vos podrías haber corrido a la misma suerte, ¿cómo vivís eso? Y la verdad que es una puñalada terrible para todos, para la familia, para nosotros, sus amigos, para la sociedad también, porque en este caso se habían logrado condenas ejemplares para los asesinos. Sí. El autor intelectual escapó y se termina suicidando, pero los responsables materiales fueron condenados a perpetua, y después un fallo vergonzoso de Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires les redujo la condena, y eso permitió que hoy estén todos sueltos y que sean realmente un peligro para todos los argentinos. Cada vez que liberaban a alguno de estos asesinos, lo hablábamos con la familia en forma permanente, sentíamos como que nos clavaban un puñal, digamos, la verdad es esa. Y hoy es una enorme injusticia, porque no es un caso que revista dudas. Vos me mencionabas lo de García Belsunce, Nisman, vos ahí tenés opiniones divididas en torno a esos dos casos. En el caso Cabezas se sabe, se comprobó judicialmente con muchísimas pruebas quiénes fueron los responsables, quién dio la orden, quiénes ejecutaron el crimen, fueron condenados a perpetua, y lamentablemente hoy están todos libres, y la verdad que es una vergüenza y una afrenta también a la memoria de José Luis, ¿no? Sí, tremendo. Y Gabriel, hoy, porque nosotros podemos verlo a través, ¿no?, de la plataforma, y más para gente joven, decía yo, porque en ese momento estaba yo cursando la facultad de ciencias, en ciencias sociales, y para nosotros fue un caso, digamos, un caso bisagra, y hoy hay mucha gente joven que estudia comunicación y que va a poder conocer el caso a través del documental. Pero el rol de los medios, ¿cuál es hoy con estos casos? Bueno, el escenario es totalmente diferente al que ocurría durante el momento en que ocurre el crimen de José Luis. Nosotros en aquel contexto logramos que los periodistas y los medios de comunicación estén unidos en el mismo lugar, en el reclamo de justicia, ¿no? O sea, esto fue algo inédito, pero todos empujamos para el mismo lado, y digo, tantos periodistas trabajadores como las propias empresas de los medios, que también temían que el crimen de José Luis fuese el primero, pero de una saga mucho más larga. Y creo que por el reclamo que hicimos y por el peso que le dieron los medios a este tema, sirvió para que no hubiese otros casos Cabezas después de eso. Y hoy, la verdad, yo los medios los veo, primero que nada, atravesados por una situación lamentable que tiene que ver con la grieta, ¿no? Como la grieta ha dividido al periodismo, así como ha dividido a la sociedad y a los medios en particular. Sí. Y creo que, espero que no ocurra, ¿no?, obviamente, pero si hubiese hoy un caso similar, no creo, porque tampoco existe una persona que tenga las características de mafiosas que tenía Chabrán y su grupo, pero si hubiese un crimen de estas características, yo no sé si el periodismo se uniría en el reclamo de justicia como lo hicieron en aquel 1997, o si primero primaría el tema de la sospecha ahí, pero ¿qué está, o sea, si es del otro lado, digamos, ¿qué estaba haciendo? Totalmente. ¿Qué hizo para eso? Entonces, eso la verdad me subleva en cierta medida y me indigna, como me indigna también como la grieta ha influido muchísimo en la calidad, en la baja calidad del periodismo que hoy tenemos en la Argentina. Bueno, muy buen punto, Gabriel. Bueno, Gabriel, gracias por este ratito. Sé que estabas, no sé si estás al aire en este momento, pero te tomaste un tiempo para... por salir en cualquier momento. Bueno, para conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por el relato. Por favor, gracias a usted. Buena semana. Gracias por la memoria también. Bueno, gracias. Un gran abrazo.
Chau. Hasta luego. Adiós. Turn up the volume and enjoy the show. Le twist manouche, tous les notes que je détache, c'est une gauche sans les mouches, l'escargot me bourriche. Le twist manouche, l'infini pour de caniche, la musique de Gavroche, pour mes belles, pour mes biches. Nuria, estamos escuchando la orquesta Les Italiens. Es un conjunto de más de 10 elementos dirigido por el conocido músico de jazz Alessandro Di Puccio y establecido en 1998. La orquesta incluye algunos de los músicos de jazz italianos más conocidos como Alessandro Fabri, Jacopo Martini, Dario Francotiradores y Nico Gori. Turn up the volume